Bienvenidos al espacio de Robert Kaller Steam. Hoy queremos compartir con ustedes una pieza de animación que nos ha llamado la atención por su belleza y su mensaje. Se trata de un cortometraje que explora temas profundos a través de una narrativa visual impactante. Así es. Les hablaremos de Spring, una producción de Blender Studio. Es una obra que, sin necesidad de palabras, nos invita a reflexionar sobre el ciclo de la vida y la perseverancia. Creemos que es una de esas creaciones que merece ser descubierta y comentada. Spring nos cuenta la historia de su protagonista, una joven pastora llamada precisamente Spring, primavera, y su fiel perro, Autumn, otoño. Ambientada en montañas inspiradas en la infancia de su director, Andy Goralczyk, vemos su esfuerzo por encarar a unos espíritus del bosque para permitir que el ciclo natural de las estaciones continúe. Es un corto de casi 8 minutos que se destaca por su calidad artística. Un dato interesante es que fue realizado utilizando una versión aún en desarrollo de Blender 2.80, lo que demuestra el gran talento del equipo en esa época. Además, como es característico de los Open Movies de Blender, todos los archivos de producción están disponibles para la comunidad, fomentando el aprendizaje y la creatividad. Antes de que el Robert Kaller Steam comparta sus diversas perspectivas sobre esta obra, queremos invitarlos a que ustedes mismos la experimenten. Si aún no han visto Spring, encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo y también como una tarjeta en pantalla. Les sugerimos tomarse un momento para verlo. Disfruten de su arte y su mensaje. Luego, pueden regresar aquí para unirse a nuestra conversación. Por supuesto, compartir sus propias impresiones en los comentarios. Bien, equipo, una vez presentado este cortometraje, Spring, me gustaría conocer sus primeras impresiones. ¿Qué les ha transmitido esta obra? Es una pieza muy conmovedora. La manera en que se representa la perseverancia de la joven pastora, su profunda conexión con su perro, y esa lucha simbólica contra fuerzas que parecen abrumadoras. Lo veo como una metáfora muy bella sobre cómo afrontamos nuestros propios desafíos internos para poder alcanzar una renovación personal, nuestra propia primavera. He percibido en ella la sabiduría inherente a los ciclos de la naturaleza. Los espíritus a los que se enfrenta representan esas fuerzas naturales, a veces rigurosas, pero siempre necesarias para que la vida se regenere. Su acción para traer la primavera tiene un carácter casi ritual, una invocación a la renovación. Desde el punto de vista técnico, es impresionante. Saber que todo esto se ha realizado con Blender, y en particular con una versión de desarrollo como la 2.80, realmente destaca el nivel que se puede alcanzar. La animación de detalles como el pelo de la protagonista, el pelaje de Autumn, o las texturas del entorno y los espíritus, es de una calidad muy alta. Es una gran demostración del potencial del software de código abierto. Estoy de acuerdo con Mapache en lo técnico. La dirección de arte es excepcional. La paleta de colores y cómo evoluciona desde la frialdad del invierno hacia la calidez de la primavera está muy bien lograda. Me ha recordado la atmósfera cuidada de ciertos videojuegos independientes que buscan una experiencia visual y emocional profunda. La música también juega un papel fundamental en la inmersión. Narrativamente, es una obra muy elegante. Consigue contar una historia compleja y universal sin necesidad de diálogos, apoyándose puramente en el lenguaje visual. Identificamos elementos del viaje del héroe, la confrontación con la adversidad y el valor de la constancia. La relación entre Spring y su perro Autumn es un pilar central, un claro símbolo de lealtad y apoyo mutuo. Es interesante cómo un proyecto así, que nace de una fundación como Blender, puede alcanzar este nivel de calidad artística y técnica. Aunque no siga un modelo de negocio tradicional cinematográfico, el valor que aporta como escaparate tecnológico y como recurso para la comunidad de animadores es considerable. Artísticamente es notable, no cabe duda. Y como dice Evelyn, el impacto en la comunidad de Blender y como demostración de capacidades es valioso. Siempre es interesante ver cómo la tecnología democratiza la creación de contenidos de alta calidad, abriendo nuevas vías para talentos emergentes. Un ciclo de transformación, la interacción con entidades del bosque. El arte a menudo explora estos umbrales entre lo conocido y lo desconocido. Es una pieza que invita a mirar más allá de la superficie. Muy interesantes sus primeras reflexiones. Mapache, Chica Gamer, mencionaron el aspecto técnico. ¿Podrían profundizar un poco en lo que significa que Spring sea un Open Movie y su impacto? Claro, ser un Open Movie significa que Blender Studio no solo nos muestra la obra final,
sino que comparte todos los archivos de producción, los modelos 3D de los personajes como Spring y Autumn, las texturas, los escenarios. Todo está disponible para que la comunidad pueda estudiar cómo se hizo, aprender e incluso utilizar esos recursos para sus propios proyectos, siempre respetando las licencias, por supuesto. Es una filosofía de conocimiento compartido. Exacto. Y esto tiene un gran impacto. Por un lado, sirve como un caso de estudio práctico y avanzado para cualquiera que quiera aprender animación 3D con Blender. Por otro, impulsa la propia herramienta, porque se prueba y se mejora en condiciones de producción real. Es una forma de demostrar que se pueden crear obras de calibre profesional con software accesible y abierto. Retomando la narrativa, profesor, Jaguar, Isabela, esos espíritus ancestrales que Spring enfrenta, ¿cómo los interpretan en el contexto de la historia? Pueden interpretarse como la personificación de las fuerzas de la naturaleza en su aspecto más adverso o inerte, el invierno riguroso, la escarcha que se resiste a ceder el paso. La protagonista, Spring, no los destruye, sino que los guía o los transforma, facilitando la transición hacia el nuevo ciclo vital. Concuerdo. Los veo como guardianes de los ciclos, energías primordiales que, aunque puedan parecer hostiles, son parte esencial del equilibrio del mundo natural. Spring, a través de su determinación y su conexión con la esencia de la vida, demuestra ser la catalizadora necesaria para ese cambio de estación. Su perro, Autumn, actúa como un compañero y protector en ese viaje simbólico. Desde una perspectiva psicológica, esos espíritus también podrían simbolizar los obstáculos internos, los miedos o incluso los patrones heredados que cada individuo debe confrontar para poder crecer y florecer. La lucha de Spring sería entonces una representación de ese proceso interior de superación que nos permite dejar atrás una etapa invernal y dar la bienvenida a una primavera de nuevas posibilidades y bienestar. Larry, desde nuestra área, ¿qué reflexión te suscita un proyecto como Spring en términos de industria o modelo de creación? Es un modelo atípico si lo comparamos con las grandes productoras comerciales, donde el retorno de inversión directo es el principal motor. Sin embargo, como estrategia de posicionamiento para Blender como software y para su fundación, es muy inteligente. Genera prestigio, atrae talento, construye comunidad. A largo plazo, eso puede tener beneficios económicos indirectos muy significativos a fomentar la adopción de su tecnología. Precisamente. No se mide solo en ventas de entradas, sino en el fortalecimiento de un ecosistema. Al ofrecer herramientas poderosas y gratuitas, y demostrar lo que se puede lograr con ellas a través de estos Open Movies, Blender estimula la innovación y reduce las barreras de entrada para nuevos creadores en la industria de la animación. Es una inversión en el futuro del sector. La interacción con lo otro, con lo que está más allá de nuestra comprensión inmediata. Este corto lo representa con una belleza particular. Pero siempre queda la pregunta: ¿qué tanto de lo que vemos es una representación artística y qué tanto podría ser un eco de realidades o conocimientos que hemos olvidado como sociedad? Impresionante, guapos y guapas del Robert Calers Team, y a toda nuestra audiencia. Queda claro que Spring es mucho más que un corto bonito. Es una demostración de talento técnico, una obra de arte visual y una historia que, como hemos visto, da para reflexiones muy profundas. Y saben que es algo que realmente valoramos aquí en el equipo, y que Spring ejemplifica de maravilla. Es como la animación puede ser una herramienta poderosa para conectar con la belleza de la naturaleza, para evocar emociones genuinas y para resaltar los aspectos más luminosos de la experiencia humana. Es ese tipo de magia que nos eleva, que nos inspira a ver lo bueno y lo transformador. Nos encanta cuando las historias, como esta, se centran en la superación y la renovación desde un lugar de asombro y conexión, más que desde el susto o la confrontación con lo puramente oscuro. En fin, un verdadero placer haber compartido este análisis con ustedes. Ahora, el equipo dará su última pincelada. Mi recomendación: vean Spring, y luego, si les pica la curiosidad técnica, exploren los archivos de producción que ofrece Blender. Se aprende muchísimo. Definitivamente, una pieza para disfrutar con calma, apreciando cada detalle visual y sonoro. Y un gran ejemplo del poder de la animación independiente. Un corto que invita a la introspección y nos recuerda la importancia de nuestros propios ciclos de crecimiento. Muy recomendable. Una excelente muestra de cómo el arte visual puede transmitir narrativas complejas y universales de forma elocuente. Una joya. Permitan que la sensibilidad de Spring y su mensaje sobre la armonía con la naturaleza resuene en ustedes. Es un bálsamo. Como una semilla que guarda la promesa de un árbol, Spring contiene la esencia de la renovación. Véanla con el corazón. Una producción eficiente y con un gran impacto en su nicho.
Interesante desde el punto de vista de la innovación en la industria. Demuestra que la creatividad y la calidad no siempre requieren presupuestos desorbitados. Un modelo inspirador para creadores. Observen con atención. A veces, las historias más sencillas guardan las claves más profundas. Ahí lo tienen. Y ustedes, nuestra querida audiencia, ¿conocían Spring? ¿Qué les ha parecido este enfoque narrativo y visual? ¿Qué otras joyas animadas creen que deberíamos explorar en Robert Caller's Team que sigan esta línea de resaltar lo positivo y lo bello? Nos encantaría leer sus recomendaciones y opiniones en los comentarios. Si les gusta esta dirección, este tipo de análisis donde buscamos y compartimos estas perlas de la animación, háganoslo saber. Podríamos consolidar una sección en el canal dedicada a descubrir y debatir estas obras que tanto nos inspiran. No olviden suscribirse a Robert Caller's, darle un buen like si disfrutaron de este episodio, y por supuesto, visitar los canales temáticos de cada uno de los talentosos miembros de este equipo. Yo soy Rumores, y ha sido un verdadero placer compartir este momento con ustedes. Hasta la próxima, bellezas, y que la inspiración los acompañe.